ferroviaria también está colapsando. El puente ferroviario sobre el canal de Crimea del Norte fue completamente destruido la noche del 21 de junio. Antes de eso, el puente de Chonhar fue destruido. Genichesk fue bombardeado, y 4 puentes en el corredor de Armiansk fueron golpeados en oleadas. En la evaluación del ISYOB, Ucrania deshabilitó temporalmente todas las rutas terrestres entre Jersón ocupado y Crimea. Cada ruta en el sur está cortada o su capacidad ha caído dramáticamente. En toda Rusia, la capacidad de refinación cayó entre 20 y 40%, y la producción de gasolina cayó a su nivel más bajo en 16 años. La refinería de Moscú, la instalación principal de Gazprom Neft, que suministra el 40% de las necesidades de combustible de la capital, sufrió daños graves por múltiples ataques con drones en junio. Según Reuters, la reparación tomará al menos 6 meses. La instalación podría no volver a operar dentro de 2026. Tanto las instalaciones que producen combustible como las rutas que lo transportan están bajo presión simultáneamente. Y la respuesta del Kremlin a este cuadro fue sorprendente. Putin reconoció el problema de combustible públicamente por primera vez, pero trató de minimizarlo diciendo, desafiante, pero bajo control. El viceprimer ministro Novak propuso como solución aumentar la capacidad de refinación y posponer los trabajos de mantenimiento planeados. Posponer el mantenimiento no es otra cosa que hacer que las instalaciones ya dañadas sean más frágiles. Putin dijo que los ataques de Ucrania solo motivan a los soldados a cumplir con sus deberes. Explicarle esto a los soldados que cargan munición en sus espaldas en el frente sería difícil. Lo que más claramente muestra la seriedad del problema no son las palabras de Putin. Cuando una crisis está bajo control, el presidente no necesita reconocerla. No está bajo control y Ucrania lo sabe. La pregunta es, ¿cómo usará esta ventaja? La oportunidad más concreta que la crisis de combustible abre para Ucrania es que Rusia está forzada a proteger todo al mismo tiempo. Las unidades que pelean en el frente esperan combustible, pero el mismo combustible también se necesita en las gasolineras de Moscú. Los sistemas de defensa aérea fueron retirados del frente para proteger refinerías, pero las unidades en el frente también necesitan defensa aérea. Los convoyes quieren escoltas, pero los soldados asignados para escolta no pueden pelear en el frente. Cada decisión de protección deja otro lugar expuesto, y Ucrania apunta precisamente a estas aperturas. Según el análisis del Atlantic Council, esta situación abre ventanas temporales de superioridad local para Ucrania en ciertos sectores. Ucrania aumenta la presión en los puntos de los cuales Rusia retira recursos. Cuando la presión aumenta, Rusia retira más recursos y este ciclo se alimenta a sí mismo. Pero subestimar la capacidad de adaptación de Rusia sería un error. Rusia sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y muchas refinerías continúan operando. El combustible militar generalmente se prioriza sobre el civil. Incluso en la escasez, algo de combustible está llegando al frente. Rusia tiene una habilidad históricamente probada en adaptación a crisis. Después de las sanciones de 2022, redirigió las exportaciones de energía. Durante los primeros ataques a refinerías en 2025, compensó parcialmente la producción y el Kremlin está actuando. Aumentó las importaciones de combustible de Bielorrusia. Solicitó 50.000 toneladas de gasolina de Kazajistán. Pero según un informe de Reuters de hoy, el ministro de Energía de Kazajistán dijo que no habían recibido una solicitud oficial. Y la refinería AI propia de Kazajistán entrará en mantenimiento el 26 de junio. Además, la refinería Kondens de Kazajistán estaba obteniendo su materia prima de la instalación Tanako de Rusia. Tanako se detuvo completamente después de un ataque con drones el 12 de junio. Entonces, el daño a la refinería de Rusia está golpeando no solo a sí misma, sino también a sus proveedores. Un efecto dominó. La gasolina está siendo traída de Asia por mar por primera vez en su historia. La prohibición de exportación de gasolina se extendió hasta finales de julio, y también se está discutiendo una prohibición de exportación de diésel. El gobierno dio permiso a las refinerías para bajar los estándares ambientales y producir combustible de baja calidad para frenar el rápido agotamiento de las existencias de gasolina. Las cadenas de gasolineras que controlan el 25% del mercado minorista impusieron restricciones de venta. Una de cada 4 gasolineras podría implementar racionamiento, pero cada uno de estos contraargumentos lleva una debilidad dentro de sí mismo. Rusia produce petróleo, pero el petróleo crudo no es combustible. Entre el 20 y el 40% de las refinerías que lo procesarían están fuera de línea, y las más críticas, su reparación tomará hasta 2027. El combustible militar se prioriza, pero la escasez civil está creando filas, restricciones y explosiones de precios en 22 regiones. Y el gobernador de Oral comparó la situación con las compras de pánico de trigo sarraceno durante la pandemia.
La presión interna está aumentando. La adaptación existe, pero la crisis de 2022 no era tan profunda. En aquel entonces, las refinerías estaban intactas y el problema era la distribución. Ahora, la producción misma ha colapsado. Las importaciones existen. Pero según fuentes de Reuters, ni Bielorrusia, ni Kazajistán, ni las importaciones marítimas tienen capacidad suficiente para cerrar esta brecha. Y la propia fuente de materia prima de Kazajistán, Taniko, ya fue golpeada por Ucrania. El combustible de baja calidad hace que los motores se descompongan más rápido, incluidos los vehículos militares. Cada adaptación crea un nuevo problema. Posponer el mantenimiento hace que las instalaciones sean más frágiles. El combustible de baja calidad daña los vehículos militares y las prohibiciones de exportación cortan los ingresos estatales. Rusia está tratando de extinguir el fuego, pero el agua que está usando para extinguirlo también se está acabando. Y aquí llegamos al punto más crítico de todo este análisis. Porque el combustible y los microchips son solo dos lados de un problema mucho más grande. Existe una tercera dimensión que, si colapsa, podría acelerar todo este proceso de una forma que ni el Kremlin anticipa. Estamos hablando de la moral y la cohesión interna. Porque puedes tener tanques, puedes tener misiles, puedes incluso racionar el combustible. Pero si tus soldados ya no creen en la guerra, si tus generales se contradicen, si tu población empieza a hacer filas de horas por gasolina mientras ve en Telegram que el ejército se queda sin diésel, entonces tienes un problema que ninguna refinería puede arreglar. Y los signos de esa fractura ya están apareciendo. Los bloggers militares rusos, los mismos que durante años fueron la caja de resonancia del Kremlin, ahora están criticando abiertamente a Gerasimov y al Estado Mayor. Sin combustible no hay ofensiva. Esa frase se repite en canal tras canal. El blogger Seda Gleman fue todavía más gráfico. Boris está siendo golpeada. La microelectrónica está siendo destruida. Hay filas en las gasolineras. Su plan es cortar Crimea y están golpeando sistemáticamente. Nos están destruyendo. Y lo más potente de esa declaración no es lo que dice. Es quien lo dice. No viene de la oposición. No viene de medios occidentales. Viene del campo proguerra. Viene de la gente que hasta hace 6 meses pedía más movilización y más ataques. Cuando tu propio bando empieza a usar la palabra destrucción para describir tu situación, sabes que la narrativa oficial ya no controla el relato. Y ese pánico no se queda solo en redes sociales. Según un informe del Financial Times, Putin está siendo cada vez más engañado sobre los avances reales de su ejército en el campo y sobre los desarrollos tecnológicos. El filtrado de los informes que recibe de Gerasimov está distorsionando su percepción de la realidad. En simple, los soldados en el terreno ven la verdad. El líder en el Kremlin ve un PowerPoint. Y mientras esa brecha se ensancha, la moral colapsa aún más rápido. Porque no hay nada más peligroso para un ejército que pelear una guerra que tu comandante en jefe cree que estás ganando, cuando tú sabes que la estás perdiendo. Y esa desconexión tiene consecuencias operacionales inmediatas. Cuando el mando en Moscú ordena ofensivas basándose en mapas que no reflejan la realidad logística, lo que obtienes son ataques sin combustible, sin apoyo aéreo y sin reservas. Obtienes lo que el ISW llamó ofensivas apresuradas, sin planear, sin coordinación y con altas bajas. Entre el 1 y el 22 de junio, Rusia tuvo pérdidas diarias que superaron los 1.000 soldados por primera vez desde marzo de 2025. Y no son solo hombres. Según datos de Army Inform, las fuerzas rusas sufrieron $331 millones en pérdidas de equipo militar en un solo día. Estamos hablando de una tasa de desgaste que ningún país puede sostener indefinidamente. Menos aún cuando tu capacidad para reponer ese equipo está siendo sistemáticamente destruida en Voronezh, en Briansk y en Chebuksary. Y aquí es donde el círculo se cierra y se vuelve realmente perverso para Rusia. La crisis de combustible te obliga a usar más infantería. Usar más infantería aumenta tus bajas. Más bajas requieren más movilización. Más movilización requiere más combustible para transportar, entrenar y abastecer a esos nuevos soldados. Pero no tienes ese combustible. Entonces mandas a los nuevos reclutas al frente con menos entrenamiento, menos apoyo y menos moral. Y el ciclo se repite, pero cada vez desde un piso más bajo. Eso es lo que los economistas llaman una espiral de retroalimentación negativa. Y en términos militares se llama colapso progresivo. No ocurre de un día para otro. Ocurre kilómetro a kilómetro, litro a litro, soldado a soldado. Y mientras eso pasa en empujar a ofensivas no planeadas y ejecutadas con prisa alrededor de Kursk, los bloggers militares rusos hablan de retrasos en los convoyes de reabastecimiento, racionamiento de combustible y tensión a nivel de mando. En el norte, en la dirección de Kupiansk, el problema no es solo el combustible.
Mientras las líneas de reabastecimiento que vienen de Belgorod y Kursk están bajo presión de drones, se sumó también una crisis de defensa aérea. Los stocks de misiles antiaéreos fueron retirados del frente y de las regiones fronterizas para proteger Moscú. Entonces, esas unidades no encuentran combustible, y la defensa aérea que las protege también se está adelgazando. Las bases logísticas en Belgorod y Kursk tienen que cubrir las necesidades de sus propias unidades y además hacer envíos al frente. Y la escasez nacional está rompiendo ese equilibrio. En el panorama general, los elementos más afectados son los tanques, los vehículos blindados y los convoyes de reabastecimiento. Los componentes que más combustible consumen de toda la guerra. El ejército ruso necesita unos 15 millones de litros de combustible al día, contando todos los tipos. Y una parte cada vez más pequeña de esa demanda está llegando al frente. Un solo tanque T-72 carga 1.590 litros de combustible y quema entre 2 y 4 litros por kilómetro en condiciones de terreno. Un batallón de tanques puede acabarse en pocos días lo que algunas empresas civiles consumen en meses. Y ahora mismo, esos depósitos no se están llenando. Además, el problema no se limita a los tanques. Los mismos convoyes que llevan combustible también llevan munición, baterías de drones y comida. Cuando el convoy no llega, no se detienen solo los tanques. Se apaga la unidad entera. Las unidades que se apagan no dejan de pelear, pero la forma en que pelean cambia. Y ese cambio juega en contra de Rusia. La crisis de combustible está forzando al ejército ruso a pasar de maniobras blindadas a tácticas cargadas de infantería. Cuando los tanques y los BMP no pueden moverse, las ofensivas se encogen, se vuelven predecibles y empiezan a depender de enviar más hombres. Los planes de ofensiva de verano de Rusia, las direcciones de Pokrovsk, Limán y el sur, se están descarrilando con este cambio. Según datos del IS-Rubalov, en las primeras 3 semanas de junio, la intensidad de los ataques rusos aumentó, pero la escala se redujo. Esto produce ofensivas apresuradas, sin planear, sin coordinación y con altas bajas. Entre el 1 y el 22 de junio, Rusia tuvo pérdidas diarias que superaron los 1.000 soldados por primera vez desde marzo de 2025. Según datos de Army Inform, las fuerzas rusas sufrieron $331 millones en pérdidas de equipo militar en un solo día. La crisis de combustible crea una paradoja. Rusia está atacando más con menos recursos, y esto multiplica las bajas. Por otro lado, mientras el tempo operacional cae, la carga logística aumenta. Los convoyes ahora no solo llevan combustible, también necesitan escolta. Por la presión de los drones de Ucrania, equipos de fuego móvil deben acompañar cada convoy. Esto quita recursos de la línea del frente. Algunas unidades comenzaron a reabastecerse con vehículos civiles para ahorrar combustible. Están tratando de esconder la apariencia militar pintando camiones, pero es una adaptación ineficiente y arriesgada. Como las rotaciones se vuelven más difíciles, las unidades se quedan en la misma posición por semanas. Soldados cansados, con munición insuficiente, esperando refuerzos. Y esta acumulación dispara una debilidad histórica rusa. En la fallida ofensiva de Kiev de 2022, los tanques también se habían quedado sin combustible al costado de las rutas. Los convoyes habían formado filas de 60 kilómetros, y la ofensiva se había detenido por colapso logístico. Ahora el mismo patrón se repite en una geografía mucho más amplia, y el colapso de la moral es más profundo de lo que muestran los números. Los bloggers militares rusos están criticando abiertamente a Gerasimov y al Estado Mayor. Sin combustible no hay ofensiva. El blogger Z. Gleiman resumió la situación de forma más dramática. Boris está siendo golpeada. La microelectrónica está siendo destruida. Hay filas en las gasolineras. Su plan es cortar Crimea y están golpeando sistemáticamente. Nos están destruyendo. Estas palabras no vienen de la oposición. Vienen del campo proguerra. Y este pánico no se queda solo en redes sociales. Según un informe del Financial Times, Putin está siendo cada vez más engañado sobre los avances de su ejército en el campo y sobre los desarrollos tecnológicos. El filtrado de los informes que recibe de Gerasimov está distorsionando su percepción de la realidad. Los soldados en el terreno ven la verdad. El líder en el Kremlin no. Y mientras esa brecha se ensancha, la moral colapsa aún más. Mientras la moral colapsa, Ucrania está cortando no solo el combustible, sino cada arteria que alimenta la máquina de guerra de Rusia. El 23 de junio, misiles de crucero ucranianos golpearon una fábrica de tiza en Alexka, en la región de Belgorod, y la instalación sufrió daños graves. La misma instalación que ya había sido golpeada por drones a principios de junio, esta vez fue casi completamente destruida por misiles. A primera vista, esto puede parecer una instalación industrial común, pero no lo es. La tiza finamente molida, carbonato de calcio, se usa como estabilizador en la producción de pólvora y explosivos. Neutraliza la acumulación de ácido en la munición almacenada
y asegura que los compuestos explosivos permanezcan estables. Sin esta sustancia, la vida útil de la munición se acorta, el riesgo de detonación accidental aumenta y la confiabilidad general cae. Durante el mismo periodo, un depósito de municiones cerca de Prokhorovka, puestos de mando y centros de control de drones también fueron golpeados. Belgorod es una base de reabastecimiento crítica para la logística del frente norte y central de Rusia. El apoyo para las direcciones de Kupiansk y Limán viene de aquí. Belgorod golpeó la calidad de la munición. Pero un día antes, Ucrania había ido mucho más profundo. El 22 de junio, el objetivo alcanzado en Voronezh era el corazón de la cadena de producción de misiles de Rusia. La Fuerza Aérea Ucraniana, probablemente con misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica, apuntó a la fábrica de dispositivos semiconductores de Voronezh. Múltiples misiles golpearon el edificio principal de producción de forma secuencial a lo largo de su longitud. Esta fábrica produce más de 900 tipos diferentes de componentes electrónicos y abastecía a más de 1.000 empresas rusas. La lista de clientes cubre los sistemas de armas más críticos de Rusia, electrónica de guía para misiles balísticos Iskander, computadoras de navegación para misiles de crucero KH-101, componentes de radar para Pantsir S-1 y módulos sensores para el sistema de defensa aérea S-400. El Estado Mayor ucraniano puso el mensaje claro. Destruir la capacidad de esta instalación reducirá significativamente la capacidad de Rusia para producir nuevos misiles. Y para entender la escala del daño, necesitas saber qué requiere la producción de semiconductores. Esta no es una fábrica ordinaria. Es una instalación ultra precisa que opera bajo condiciones de cuarto limpio. Las líneas de producción de semiconductores son extremadamente sensibles al polvo, la vibración y los cambios de temperatura. El colapso del edificio y el incendio posterior destruyeron completamente estas líneas de producción. Y el detalle que realmente pone la situación en un callejón sin salida para Rusia es este. La instalación operaba en gran medida con equipos de fabricación occidental, máquinas adquiridas por canales legales antes de 2014 o por evasión de sanciones después. Debido a las sanciones internacionales, Rusia no puede reemplazar este equipo, ni siquiera puede calibrarlo. En la evaluación de Defense Express, la instalación está fuera de línea para el futuro previsible. Y esto no es un evento aislado, es parte de un patrón sistemático. En marzo de 2026, Ucrania golpeó la fábrica Kremiele en Bryansk con misiles Storm Shadow, uno de los mayores productores de microelectrónica militar de Rusia. En mayo, apuntó a la instalación Venir Progress en Chebuksary con misiles de crucero Flamingo, la fábrica que produce receptores de navegación para drones Shahed, Iskander y misiles Kalibr. Ahora Voronezh. Las tres principales instalaciones de semiconductores y microelectrónica de Rusia fueron golpeadas en 3 meses. Cuando estos ataques se evalúan juntos, la escala de la estrategia de Ucrania se vuelve aparente. Las refinerías están siendo golpeadas. El ejército ruso no puede encontrar combustible. La fábrica de tiza está siendo golpeada. La calidad de la munición cae. Las fábricas de chips están siendo golpeadas. Las armas guiadas de precisión y los sistemas de defensa aérea se vuelven imposibles de producir. Ucrania está golpeando el triángulo de sostenibilidad del ejército ruso simultáneamente. Entonces, ¿puede el Kremlin revertir este panorama? Para hacer eso, primero necesitas entender cómo llega el combustible al frente. Y cada ruta que miras presenta el mismo cuadro. En el sur, la arteria principal de Rusia que lleva combustible a Crimea y al frente sur, la R-180, está casi enteramente bajo control de fuego de Ucrania. El tráfico de carga militar cayó 71%. La carretera está cerrada al tráfico civil y el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Madar, dijo que dentro de un mes lograremos control total sobre la carretera. Con esta ruta atascada, Rusia cargó más en el puente de Kerch y las líneas de ferries. Pero recordemos que el puente ha estado cerrado al tráfico de camiones desde 2022. El transporte de combustible depende enteramente de los ferries. Y en las últimas semanas, el depósito de petróleo en Kerch, la planta de energía térmica, la terminal de combustible en el puerto de Kavkaz y los ferries fueron todos incendiados. La alternativa. El frente, en la retaguardia, empieza otro tipo de guerra. La guerra por la percepción. Porque el Kremlin puede controlar la televisión, pero no puede controlar las filas en las gasolineras. No puede controlar los videos de Telegram que muestran convoyes quemados en la R-180. No puede controlar a los bloggers militares, que tienen más credibilidad entre las tropas que los comunicados oficiales. Y cuando la narrativa se rompe, la cohesión se rompe. Y cuando la cohesión se rompe, los ejércitos se rompen. La historia militar está llena de ejemplos. En 1917, el ejército ruso no colapsó porque Alemania lo derrotó en una gran batalla.
Colapsó porque los soldados dejaron de creer que la guerra tenía sentido, porque el tren de suministros dejó de llegar, porque la moral se evaporó. En 2022, vimos una versión pequeña de eso en la ofensiva de Kiev. Tanques rusos abandonados al costado de la ruta, sin combustible. Convoyes de 60 kilómetros detenidos por falta de logística. Ahora imagina ese mismo patrón, pero a lo largo de un frente de 1000 kilómetros. Y con drones ucranianos cazando cada camión cisterna que intenta llegar al frente. Eso no es una hipótesis. Eso es lo que ya está pasando. Y la respuesta del Kremlin lo confirma. Porque cuando una crisis está bajo control, el presidente no sale a reconocerla en televisión. Putin lo hizo. Dijo que el problema del combustible es desafiante, pero está bajo control. Y su solución fue pedirle a las refinerías que pospongan el mantenimiento. Traducido, seguir usando máquinas dañadas hasta que se rompan del todo. Es patear la crisis para adelante, sabiendo que cada kilómetro que avanzas así te deja más expuesto mañana. Y mientras tanto, Ucrania no se detiene, porque entiende algo fundamental. En una guerra de desgaste, no ganas destruyendo al enemigo en una batalla. Ganas haciendo que mantener su ejército sea más caro que rendirse. Y cada refinería que arde, cada fábrica de chips que explota, cada litro de diésel que no llega al frente, aumenta ese costo. Entonces la pregunta ya no es si Rusia puede tomar otra ciudad. La pregunta es si puede mantener los tanques que ya tiene, si puede fabricar los misiles que ya disparó, si puede mover los soldados que ya movilizó. Y por primera vez desde que empezó la invasión a gran escala, la respuesta a esas tres preguntas empieza a ser no. No con la misma escala, no con la misma velocidad, y no por mucho tiempo más. Y eso, en estrategia militar, es lo que se llama alcanzar un punto de inflexión. No significa que la guerra termina mañana. Significa que la capacidad de uno de los bandos para sostener operaciones ofensivas de gran escala empieza a degradarse de forma irreversible, a menos que algo cambie drásticamente. Y el Kremlin lo sabe. Por eso está importando gasolina por mar por primera vez en su historia. Por eso extendió la prohibición de exportar combustible. Por eso autorizó a las refinerías a producir diésel de baja calidad, aunque eso destruya los motores de sus propios vehículos militares a mediano plazo. Están tomando decisiones de corto plazo que canibalizan su capacidad de largo plazo. Es la definición misma de quemar los muebles para calentar la casa. Y cuando se te acaban los muebles, se te acaba el calor. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos este video. Hay algo que está desapareciendo del campo de batalla ruso. No son los soldados. Es la capacidad de mantenerlos peleando. Y sin combustible, sin chips, sin moral y sin una narrativa que una al frente con la retaguardia, lo que tienes no es un ejército. Lo que tienes es un problema de 1 millón de hombres, con armas, sin dirección y con el reloj en contra. Ucrania no necesita ganar cada batalla. Solo necesita seguir cortando las arterias, una por una, hasta que el cuerpo entero deje de moverse. Y cada día que pasa, ese cuerpo se mueve un poco menos. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Rusia puede revertir esta crisis logística antes de que se vuelva un colapso estratégico? ¿O ya estamos viendo el principio del fin de su capacidad ofensiva? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es uno de esos momentos donde la guerra se decide no en las trincheras, sino en las refinerías, en las fábricas y en los depósitos que nunca salen en las fotos. Suscríbete a GeoNetwork si quieres que sigamos analizando el conflicto desde los datos, no desde la propaganda. Y gracias por llegar hasta el final, porque entender la logística es entender la guerra. Brought to you by